El mito del cristiano carnal. Una presentación de Predica la Palabra. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 13-14. La Iglesia cristiana desde sus inicios ha tenido un elemento permitido por Dios por alguna razón, la cizaña. En términos naturales, la cizaña no es una mala hierba, es una planta similar al trigo, la diferencia consiste en que sus granos son más ligeros y pueden ser tóxicos. A simple vista podría, y sobre todo en su etapa de desarrollo, puede ser confundida con trigo, es por eso que Dios nos advierte en la parábola que no la arranquen, porque podrían arrancar trigo también. Alguien decía que la diferencia consistía en que no tenía fruto, pero según la definición del diccionario de la RAE, tiene fruto, pero es un mal fruto. En 1 Corintios Pablo se dirige a los corintios y les habla como a carnales, 1 Corintios capítulo 3 verso 1, y les dice que son niños en Cristo, que tienen necesidad de beber leche y no vianda, porque no son capaces, y esto no se refiere a cristianos que llamándose creyentes vivan con un pie en el mundo y otro en la iglesia, se refiere a creyentes que no habían crecido, ni se habían desarrollado, por falta de instrucción tenían contiendas y disensiones, apoyando a uno u otro predicador. En el sentido que se utiliza, aplicándolo mal, en la actualidad es para disculpar el vivir como un incrédulo llamándose cristiano. Pero si leemos el capítulo 6 de esta misma epístola veremos que la conducta mundana es el pasado y no el presente de un verdadero creyente. 1 Corintios capítulo 6 versos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. En Romanos capítulo 8 y verso 13, Dios por medio de Pablo nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un verdadero creyente no vive conforme a las pasiones y deseos de la carne, sino siendo guiado por el Espíritu de Dios, verso 13. Dentro de la iglesia habrá siempre personas que creen pero que no son renovadas, no dan buenos frutos, y no obedecen la palabra, habrá quienes llegaron por necesidad, enfermedad, problemas económicos, etc. Quienes llegaron buscando fama, prestigio o el amor de otras personas, o bien por lucro y avaricia, este tipo de personas, se congregan, oran, alaban, ofrendan, pero no conocen a Dios. En Tito capítulo 1 verso 16, Dios por medio de Pablo nos dice que hay quienes profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. ¿Son cristianos carnales? No, simplemente no son cristianos. Hay quienes afirman que si la salvación no se pierde, quiere decir que podemos vivir en pecado y seguir siendo salvos. ¿Es esto lo que significa salvo siempre salvo? Realmente no. Una objeción a la eterna seguridad del creyente es decir que quienes creemos que la salvación no se pierde, creemos que una persona que ha sido salva como ya no puede perderse, puede vivir como quiera, pecar cuanto quiera, y de todas maneras será salvo. Esto es falso. Como vimos, ser salvo no es solo hacer tales o cuales actos religiosos, es dar evidencia con su propia vida que su naturaleza ha sido transformada, y que ahora ama al Señor que antes odiaba, y ahora odia el pecado que antes amaba. Alguien que sigue teniendo el pecado como forma habitual de vida y que lo practica constantemente sin arrepentimiento ni pesar, está mostrando que no ha nacido de nuevo. Podrá ser religioso y llamarse a sí mismo creyente o cristiano, podrá llamarse pastor o apóstol, pero no es verdaderamente salvo, sus pecados no han sido perdonados, él no ha sido transformado, y en el día final tendrá que responder delante de Dios por ellos. No hay nada más trágico que llevar una vida religiosa autoengañándose, por ignorancia voluntaria de las Escrituras, para ser confrontado por Dios con una vida que no da evidencias de un nuevo nacimiento. Y escucharle decir apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Mateo capítulo 7 versos 21 al 23. La expresión salvo siempre salvo, no significa que somos salvos no importando cómo vivamos, lo que significa es que, si hemos sido verdaderamente salvos, lo seremos eternamente, es decir siempre. La vida que Cristo nos da es eterna, no por días, semanas, meses o años. Pero alguien que ha sido verdaderamente salvo se reconoce porque su vida da fruto del Espíritu. Alguien que ha sido salvado está siendo santificado por el Espíritu, no es un proceso instantáneo, pero tampoco es invisible.
Que nadie lo engañe, si usted afirma ser cristiano pero su vida está marcada por la práctica habitual del pecado sin arrepentimiento, usted no ha sido salvo, necesita arrepentirse, darle la espalda a sus pecados, pedir perdón a Dios y confiar en Jesucristo como su Salvador y reconocerlo como Señor de su vida, leer la Biblia para conocerlo y aprender cómo vivir agradándole. No hay peor engaño que estar autoengañado. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 10 de junio de 2018.